Muy buenos días nuevamente, qué bueno que sigue con nosotros. Tenemos una palabra directamente del Señor y me da gusto que siga aquí con nosotros, me da gusto que se siga conectando aquí a su casa Pacto Vivo. Les recuerdo que seguimos con los servicios a las 11 de la mañana, mientras mantengamos este semáforo con esta situación de restricción de horario aquí en la ciudad de Chihuahua. Les recuerdo que seguimos transmitiendo a las 11 de la mañana. En cuanto podamos tener nuevamente nuestras reuniones presenciales, regresaremos a nuestros dos servicios, al servicio de 10 de la mañana y 12:30. Por lo pronto estamos aquí, 11 de la mañana y miércoles 7 de la tarde. También les recuerdo que se siga conectando por ahí a las transmisiones que tenemos de mujeres, para mujeres, varones. Tenemos transmisión a las 7 de la tarde los viernes y los sábados transmisión para jóvenes. Iniciamos desde las 4 de la tarde con Pacto Teens, posteriormente con jóvenes a las 6 de la tarde. Así que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones y ninguno de nuestros contenidos, porque además estamos por ahí publicando intercesión, oraciones. La pastora constantemente está enviando por ahí nuestras intercesiones, las intercesiones de ella, así que no se pierda de todo lo que estamos trabajando y haciendo para el Señor y para usted aquí en su casa, Pacto Vivo. Y yo creo que a usted le ha tocado escuchar, y usted conoce muy bien que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a conocer más de Dios, a conocer más del Señor, normalmente se habla o nos dicen que cada uno de nosotros tenemos un proceso o vivimos un proceso, o mucha gente dice, es que estoy viviendo un proceso, y es que en algún momento viví un proceso. Es algo que normalmente oímos, pero también a veces me doy cuenta que es algo que mucha gente no entiende, aun y cuando lo dice, muchas veces no lo han vivido tal cual, o no han tocado ese fondo, ¿verdad? También mucha gente dice que para conocer y tener un verdadero encuentro con el Señor es a veces necesario tocar fondo. Todos y cada uno de nosotros estamos compuestos, como nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y con cada uno de esos componentes tenemos que relacionarnos de una manera correcta con el Señor. Así que a veces, o en muchas ocasiones, es muy importante que realmente tengamos un encuentro con el Señor. Y para entrar en materia, para entrar más en contexto, vamos a leer un pasaje que está ahí en las Escrituras, que considero que es uno de los mejores ejemplos que podemos ver de alguien cuando tiene verdaderamente un encuentro con el Señor. Y vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 32. Y vamos a leer a partir del versículo 24. Y dice así: Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Y tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, le respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando dejó Peniel, y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Amén. Bendito Padre Celestial, bendito Señor. Permite, Dios, que esta enseñanza, que esta palabra sea ministrada por ti. Pon un carbón encendido en mis labios para que sea tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, el único que hable, el único que imparta esta mañana. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí podemos ver en este pasaje sorprendente, yo creo que muchos de nosotros ya lo conocen o ha escuchado hablar de este pasaje, y cómo a partir de ahí Jacob deja de ser Jacob y se convierte en Israel. El nombre de Jacob, como muchos de ustedes ya lo saben, el nombre de Jacob es relacionado con tramposo, es relacionado con alguien que hace trampa, es relacionado también, la traducción en hebreo, es relacionado con alguien que se sujeta del talón. De hecho, ahí lo podemos leer cuando nace Jacob, en Génesis 25, no lo vamos a leer ahorita, Génesis 25, por ahí del versículo 26, y habla de cómo al nacer su hermano Esaú, Jacob venía sujetándolo del talón. Pero quiero recordarle que los nombres que vemos en las Escrituras, los nombres que leemos a lo largo y ancho de toda la Biblia, tienen significado. Y tienen un significado muy interesante porque es la manera en que el Señor nos muestra las características de esa persona. El nombre de Jacob, que está relacionado con hacer trampa, con ser tramposo, con sujetarse, tomar ventaja, le dio una característica a Jacob. Y Jacob así vivió toda su vida. Los nombres marcan la personalidad de una persona. Yo creo que usted, no sé si le llegó a suceder de más jovencito, ¿verdad? Y todavía lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es que ponemos apodos. Que de repente que dice que el flaco, y que el chaparrito, y que chaparrita, y que gordita, y que bombón, y que nosotros, porque son ciertas características con las que identificamos a una persona. Sí, lo usamos de esa manera. Ya no acostumbramos a llamar a la persona de acuerdo a una situación, pero seguimos poniendo apodos, esos apodos que distinguen y definen a una persona, ¿verdad? A veces hay gente que así se le apoda, el tramposo, y que hay el cobarde, y bueno, y somos bien ingeniosos aquí en México para sacar apodos, ¿verdad? Así como que nos sacamos de pronto un 10, ¿verdad? Somos buenísimos para andar sacando apodos.
Le podría decir mucho, ¿verdad? Pero aquí no se nos va a ir toda la mañana y yo creo que a algunos de ustedes ya les está empezando a dar hambre. Entonces, el nombre en las Escrituras nos da una característica muy importante de las personas. Jacob, a lo largo de su historia, y usted conoce bien la historia de Jacob, porque la predicamos mucho, les enseña mucho la historia de Jacob. A lo largo de su vida se la pasó engañando, roba la primogenitura, luego también Jacob es engañado. Les digo que lo engañaron por no saber música, ¿verdad? Porque en lugar de darle la menor, le dieron la mayor, no sabía música. Pero así también como él engañaba, también fue engañado. Pero esa era una característica que tenía Jacob. Ahora, cada uno de nosotros, y porque yo le prometí y le mostraba y le decía en la introducción que cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo sabemos que tenemos que tener un encuentro con Él. Muchos de nosotros en ciertas etapas de nuestra vida o en ciertas situaciones hemos tenido que tocar piso, como nosotros decimos aquí en México, ¿verdad? No sé si se diga así en todo México, así decimos aquí. Luego a veces tenemos que tocar fondo, ¿verdad? El Señor siempre nos va procesando, siempre nos va llevando por ciertas situaciones que nos van ayudando a tener madurez, que nos van ayudando a crecer, que nos van ayudando a entender mejor las cosas, que nos van ayudando a tener esa madurez que el Señor requiere que tengamos. A medida de que nosotros vamos logrando esa madurez, el Señor nos va dando más cosas. O el Señor nos va dando, como decía ahorita la pastora, nos va dando autoridad sobre ciertas cosas. Cuando nosotros logramos salir de una situación, el Señor nos da autoridad. Cuando una persona logra salir, por ejemplo, de una situación de drogas, Él tiene autoridad espiritual para orar sobre esas personas que están en una situación similar o que necesitan salir de una situación como esa. No quiere decir que usted tenga que vivir algo así para que el Señor le dé autoridad, pero esas personas tienen a veces esa facilidad porque entienden la situación en la que usted está o la que alguna persona está. Ese es el tipo de autoridad que da el Señor. Como veíamos ahorita en Jacob, la característica de su vida es que era, como decimos aquí en México, era tranza, ¿verdad? Era tranza, era tramposón, ¿verdad, el muchacho? Era una característica que no estaba alineada a lo que Dios quería o a lo que Dios necesitaba para lo que Él quería hacer en su vida. Y fue una situación en la que Jacob fue procesado. Él fue procesado en esa área. Cuando pasa el tiempo y que Jacob necesita regresar, Jacob tenía miedo. Tenía miedo de lo que podía pasar al volverse a encontrar con su hermano Esaú. Realmente tenía miedo. Pero también era un proceso al que el Señor lo estaba llevando. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces enfrentando una situación, un proceso, y nos encontramos en un momento en el que no hayamos qué hacer, en el que no encontramos ninguna salida? Hace algunas semanas atrás yo les predicaba y hablábamos acerca de los predicamentos de Dios. Cuando el Señor nos empieza a llevar a un proceso, nos lleva a situaciones que se convierten en un predicamento. ¿Y qué es el predicamento? Que no encontramos una solución. Que cualquiera de las alternativas que escojamos, ya sea una o ya sea otra, las dos pueden ser igual de buenas o igual de malas. Y no hallamos qué hacer, no sabemos qué hacer. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo empezamos a ser procesados en muchas cosas.
Empezamos a trabajar en muchas áreas, o el Señor empieza a trabajar en nuestra vida en muchas áreas, que hay unas áreas que sí logramos corregir a gusto, tranquilas, pero hay otras que nos pesa, hay otras que batallamos. Y es cuando el Señor empieza a empujarnos, empieza a llevarnos a esas situaciones y a veces no nos gusta. Jacob llegó a esa situación. Tenía que volverse a enfrentar a su hermano. Y sabía que era una situación difícil. Difícil. Si volteamos a ver ahí las escrituras, en el mismo capítulo 32, pero vamos a ir un poquito más atrás. Vamos al versículo, permítame, el versículo 6. Dice en la segunda parte del versículo 6, dice, Esaú, dice, ya viene en camino al encuentro, y le dicen a Jacob, con un ejército de 400 hombres. Un ejército de 400 hombres. Jacob, dice ahí en el versículo 7, Jacob quedó aterrado con la noticia. Quedó aterrado. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo procesados en alguna situación, en alguna área de nuestra vida, y de pronto nos quedamos paralizados? Que no sabemos realmente qué hacer. Jacob eso le sucedió. Los que tenemos o los que tienen un poquito más de entendimiento acerca de estas cosas, lo primero que tenemos que hacer es voltear al cielo y orarle al Señor. Eso hizo Jacob. Si vamos ahí al versículo 9 del mismo capítulo 32, dice, entonces Jacob oró. Fíjense lo que dice Jacob, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, fíjense, porque Jacob está haciendo caso, está siendo obediente a lo que le dijo Dios. Tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo, cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán. No poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Eso estaba orando Jacob, estaba aterrado. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en una situación difícil y le oramos al Señor? Y decimos, Señor, tú dijiste. Ahora, como le está diciendo aquí Jacob, ¿verdad? Señor, uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Porque eso le está diciendo, va a venir a atacarme, y va a venir a atacar a mi esposa, y va a venir a atacar a mis hijos. Yo como quiera, pero ¿y las criaturas? Imagínense. ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación terrible? Estamos orándole al Señor y aún así no tenemos paz. Ahora, fíjese, todavía peor, espérenme tantito, porque la cosa todavía no acaba ahí. ¿Qué leímos ahorita en el pasaje que leímos? Cuando está Jacob orando y se da cuenta que vienen 400 hombres de Esaú, lo primero que hace es que les dice, oigan, ustedes váyanse para allá, ustedes para acá, la mitad quédense de este lado y estos separa su campamento. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de que al menos alguna parte quede con vida. Porque para él era un ataque inminente.
Era un ataque feroz de su hermano. Lo primero que se le ocurrió, dijo, bueno, ustedes háganse para allá, ustedes escóndanse de aquel lado y yo como quiera. Ya les dije, yo como quiera. Eso hace. Versículos adelante, que fue lo que empezamos a leer ahorita, el pasaje que leímos, dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Fíjense, y llegó un hombre y luchó. O sea, todavía, como dicen allá en mi rancho, todavía más peor. O sea, ya estaba esperando a los 400 hombres de Esaú y todavía le salen con que llega un hombre y empiezan a luchar. Sale un hombre y empiezan a luchar. ¿Cuántos de ustedes, usted que me está viendo ahí con el menudo está cuchareándole al menudo, ahí ya alcancé a ver ahí el pozole? ¿Cuántos de ustedes, los hot cakes también con abundante miel? ¿Cuántos de ustedes están actualmente luchando con el Señor? ¿Cuántos están luchando actualmente con el Señor? Que ya esperaban que una situación difícil y aún así llega el Señor y están luchando con Él. ¿Cuántos de ustedes están ahorita luchando con el Señor? Y ya oraron, ya intercedieron, leen las Escrituras, se están aprendiendo versículos, ven las predicaciones de Pacto Vivo y están luchando con el Señor. ¿Cuántos? Yo creo que varios. ¿Qué sucede aquí? El Señor nos va a meter en una lucha, porque lo que Él quiere es que le digamos nuestro nombre. ¿A qué me refiero? Déjenme explico. Cuando está Jacob luchando con este hombre, dice la Escritura que duran toda la noche luchando. Y este hombre vio que no ganaría el combate. ¿Cuántos de ustedes está el Señor pidiéndole algo y usted no se lo quiere soltar al Señor? ¿Cuánto tiempo tiene luchando con el Señor y usted no lo quiere soltar? No quiere soltar esa situación por la que está luchando con el Señor. Y el Señor ahí lo tiene peleando y usted no quiere soltarlo. Y el Señor llega un momento que dice, no, ya, de plano, o sea, ahí te ves, ¿verdad? Ahí nos vemos. Porque usted no quiere soltar. No quiere soltar. Entonces, le dice, déjame ir, le dice el Señor. Pues ya amanece. O sea, ya se te está yendo la oportunidad, ¿verdad? Ya amanece. Y le dice Jacob, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Pero fíjese lo que le responde el hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque le está diciendo, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es eso que no quieres soltar? ¿Cómo te llamas? ¿Qué quiere decir Jacob? Tramposo, tranza. ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Adulterio? ¿Tú cómo te llamas? ¿Chisme? ¿Cómo te llamas? ¿Enfermedad? Dime cómo te llamas. Dios está esperando que tú te des cuenta, que tú sueltes, que tú dejes de llamarte como te estás llamando. Acuérdate que tú te llamas
de acuerdo a las características. Y Dios ve la naturaleza de tu corazón. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas fornicación? ¿Te llamas adulterio? ¿Te llamas pornografía? Suéltalo, entrégaselo al Señor. Eso es lo que está esperando Dios que hagas. Eso es lo que está luchando contigo para que tú sueltes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te podría decir el Señor? Ese es tu nombre. Eso es lo que está viendo Dios en ti. Por eso te estás llamando así. ¿Y qué le responde Jacob? Jacob, me llamo Jacob. Él lo admitió. Dice, soy tramposo, ¿verdad? Soy el tranza de la familia. Ok, cuando tú admites y te das cuenta que necesitas sacar ese nombre de tu vida, entonces el Señor te bendice. Entonces el Señor te disloca la cadera. ¿Por qué te disloca la cadera? Porque los humanos somos bien dados a que se nos olvida rápido. El Señor nos da una bendición y yo creo que a la siguiente semana ya no nos acordamos, ¿verdad? El ejemplo que siempre les doy es que a veces pedimos trabajo, nos da trabajo. Señor, es que no, tengo mucho trabajo, no puedo ir a la iglesia. Se nos olvida rápido. Pero cuando realmente le importas al Señor, el Señor te disloca la cadera. ¿Por qué? Porque te va a dislocar la cadera y tú vas a caminar. Cuando Jacob terminó de luchar, ¿qué hacía? Rengueaba. ¿Y qué tenía que hacer Jacob? Oye, ¿qué te pasó, Jacob? Gracias a Dios, el Señor me bendijo. El Señor me bendijo. Oye, pero estás cojeando, sí, porque me pudo haber dejado paralítico, pero me bendijo. Y de esta manera no se me va a olvidar, no se me va a olvidar que por su gracia es que hoy estoy aquí, que por su gracia es que hoy sigo aquí, que por su gracia puedo ir a trabajar, por su gracia no me he enfermado en esta pandemia, por su gracia es que sigo aquí. Pero tenemos que decirle al Señor y soltar. ¿Cómo te llamas? Reconocer. ¿Cómo te podría decir el Señor? Y en ese momento, ¿qué le dijo el ángel de Dios a Jacob? En cuanto Jacob le dice, Jacob le contestó, en cuanto a la pregunta de cómo te llamas, Jacob le contestó, tu nombre ya no será Jacob. Tu nombre ya no será tramposo. Tu nombre ya no será adulterio, ya no será chisme, ya no será como quiera que sea que te llames. De ahora en adelante serás llamado Israel en el caso de Jacob. De ahora en adelante eres padre de naciones. De ahora en adelante eres figura de Cristo en tu familia. Pero tienes que soltar. Tienes que cambiar. Tienes que dejar atrás el cómo te llamas, el cómo te dicen. Y es la única manera en que el Señor te va a bendecir. Ahora le dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Porque Jacob también le dice, ¿y cuál es tu nombre? Le dijo Jacob. Y aquí en la escritura no dice que él le haya contestado. Sin embargo, en el versículo 30 dice, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con el Señor? Y llega un momento en el que el Señor ve que tú no quieres soltar ese pecado. Y dices, no, pues ahí te ves. Es algo como lo que pasó en Lucas 24, cuando el Señor
se encuentra a esas dos caminantes o esas dos personajes que van caminando, camino a Emaús, y empiezan a hablar y van hablando de todo lo que ocurrió con Jesús. Y el Señor les empieza a revelar las Escrituras, les empieza a enseñar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado estudiando de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos estado estudiando las Escrituras y no nos damos cuenta que el Señor está ahí, que el Señor va caminando con nosotros? Y dice en ese pasaje de Lucas que el Señor hizo como que Él seguía, porque el Señor va a llegar a tu encuentro, va a caminar contigo, te va a dar instrucción, pero si tú no lo tomas, si tú no lo sujetas, Él va a seguir. ¿Qué hicieron los caminantes que se encontraron ahí en Lucas 24? Señor, quédate con nosotros, vamos a cenar. Vamos a cenar, dice ahí Lucas 24, versículo 28. Dice, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, dice ahí. Ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos, lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. Pero ya para ese momento, ya Jesús ya había hecho pacto con ellos, habían celebrado la Santa Cena. Pero ellos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Eso tenemos que hacer. Tenemos que decirle al Señor, reconocer cómo nos pueden llamar, reconocer cómo nos puede identificar el Señor, y el Señor te va a cambiar el nombre. Pero tú tienes que tomar la decisión de quedarte con el Señor. Ya para ir cerrando, no sé si recuerden, cuando yo era niño, era muy normal que para enseñarnos a ahorrar, yo creo que todavía muchas familias lo hacen, pero ya no es tan común. Para enseñarnos a ahorrar nos compraban un cochinito, ¿verdad? Un marranito. En artesanías creo que todavía hay en varios lugares. Nos compraban una alcancía de cochinito. En esa alcancía de cochinito pues empezábamos ahí a ahorrar. Empezábamos ahí a echarle. Y esas alcancías normalmente no tienen o no tenían por dónde sacarles el dinero. Tenían la ranura para estarle echando. Y se supone que cuando ya estaban llenas, pues uno las tenía que vaciar. Ahora yo recuerdo que cuando está uno niño y sabe uno que ahí en la alcancía tiene unas moneditas, ¿qué hace? Agarra usted el puerquito, lo voltea así para el lado de la ranura y lo empieza a agitar. Dependiendo de lo que tenga adentro y de lo que a usted le interese que salga, pues cada vez lo va a estrujar más fuerte. ¿Sí? Lo va a estrujar y ay, se alcanza a ver un billete y lo va a estrujar. Pero va a llegar a lo mejor el momento en el que no sale. Entonces va usted por un martillo. Porque no sale, ¿verdad? No quiere salir. Va usted por un martillo. ¡Pah! Lo quiebra. Si el Señor está viendo algo de valor en usted, si el Señor está viendo que usted tiene algo valioso dentro de usted, tenga por seguro que el Señor lo va a estrujar. Y si usted no quiere sacar eso que tiene de valor, el Señor lo va a tener que quebrar.
Lo va a tener que quebrar, pero lo va a volver a unir con amor y lo va a volver a unir con misericordia, para que no se le olvide. Le va a quedar marca para que no se le olvide que el Señor es bueno y misericordioso para usted. Así que póngase de pie, vamos a orar. Bendito, bendito Padre Celestial, bendito Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti podemos confiar. Porque sabemos que tú te interesas por cada uno de nosotros. Porque sabemos que tú, Señor, y solamente tú conoces lo que hay en nuestro corazón y tú sabes lo que hay que sacar de él, lo que tenemos que limpiar. Pero también reconoces y sabes del valor que hay dentro de cada uno de nosotros. Y si es que nos has estrujado, Señor, y si es que nos estás haciendo pasar por momentos difíciles, o inclusive hemos sentido que nos has quebrado, es porque quieres sacar eso valioso que hay dentro de cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Padre, porque sabemos que tu amor inagotable está ahí para cada uno de nosotros. Ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.